Hola, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Diego Rojas, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAD y el día de hoy vengo a sustentarles una propuesta que tengo de un proyecto para erradicar el monocultivo de eucalipto en Cajicá, municipio en el cual resido. El nombre de mi proyecto es Profundización, Análisis y Estrategias de Mitigación de los Monocultivos de Eucalipto en Cajicá. ¿Por qué decidí trabajar con este tema? ¿Cuál es la problemática que yo hallé? Bueno, como yo lo venía escribiendo en mi parte teórica del documento que voy a presentar, yo he vivido acá en Cajica 33 años de vida que tengo. Desde siempre he tenido mucho contacto con la montaña o con esta cadena de montañas más bien, de la cual voy a trabajar. ¿Por qué? Porque vivía muy cerca y uno de los planes familiares era siempre llegar a este lugar a pasar, digamos que un rato de esparcimiento bien interesante en un medio muy natural y muy ecológico, digámoslo así. ¿Qué pasa? Desde hace algunas décadas, estas montañas empezaron a ser taladas, su bosque natural, su bosque virgen, y empezaron a ser sembrados los eucaliptos. ¿Qué pasa con el eucalipto? Porque lo sembraron. Bueno, llegó una empresa que es Colcartón y empezaron a sacar monocultivos de eucalipto para tener una gran cantidad de materia prima para poder hacer cartón y poder hacer papel. Entonces, ¿qué pasa? La montaña ya no se ve un bosque heterogéneo, se ve un bosque homogéneo, solamente plantas de eucalipto, y a medida que va pasando el tiempo van pelando a un lado, van pelando al otro, van pelando al otro, entonces digamos que siempre se ve la montaña sectorizada mientras van haciendo la extracción y pues obviamente la producción del eucalipto. ¿Cuáles son las problemáticas? Porque pues finalmente si lo hablamos desde este lado podemos decir que solamente tiene puntos positivos económicos, ¿verdad? Está generando empleo, está generando un factor económico para el municipio, la empresa está bien posicionada. ¿Qué es lo negativo? Podemos empezar hablando desde el eucalipto como tal. El eucalipto es una planta que segrega sustancias químicas que impiden el crecimiento de otras plantas cerca de él. El eucalipto es una planta también que por esas mismas sustancias no es bien recibida por las especies de fauna locales. Por ejemplo, las aves no anidan en este tipo de árboles. Primero, ¿por qué? Porque son muy altos, porque tienen muy poca hojarasca y aparte por estas sustancias químicas de las que estamos hablando. ¿Qué otra consecuencia tiene? No sirve de alimento para ninguna especie de fauna. Digamos que el eucalipto sí sirve de alimento para un animalito como el koala o para seguramente otros animales que viven en su ambiente natural que es Australia, pero acá en Colombia no sirven para alimento de ningún otro animal. Entonces digamos que acá no tengo especies endémicas como por ejemplo una zarigüeya o como por ejemplo, no sé, un tipo de ave específico que se alimente de este árbol como tal. Entonces digamos que no sirve ni para que aniden, no sirve de alimento, no sirve para, digamos que, mantener las especies propias del lugar, ni siquiera las vegetales porque impide su crecimiento por estas mismas sustancias. Otra cosa es que el eucalipto compite por agua, ¿cierto? Ganando o siendo exitoso por eso. Entonces digamos que el suelo donde él está es un suelo que se va a hacer resecar, es un suelo que va a terminar sin recurso hídrico, entonces esto va a traer otras consecuencias de las cuales vamos a hablar más adelante. Es una planta también que compite exitosamente por luz, es de gran tamaño, coge una altura en muy poco tiempo y deja a otras especies más pequeñas sin buen recurso lumínico, ¿verdad? Esto que venimos hablando también tiene consecuencias como por ejemplo con el tema de la salud del suelo. Como no tiene buena agua y no tiene un buen movimiento de nutrientes, vamos a empezar a presentar erosión. Y esta erosión, esta resequedad va a generar que se presenten otros factores como por ejemplo riesgos a deslizamientos, se van a presentar riesgos a incendios forestales también porque es una planta que es muy incendiable. Y bueno, hay otras consecuencias como tal que podemos también hablar respecto al paisaje. El bosque cajiqueño cambió completamente. Nuestras montañas no eran de un solo tipo de árboles, no eran un bosque homogéneo, era un bosque heterogéneo lleno de otras plantas nativas como por ejemplo el aliso, como por ejemplo hablamos de un roble, hablamos de una rayana, hablamos por ejemplo de un cedro nogal, hablamos de un mano de oso, de un borrachero, de un árbol loco, ¿verdad? Son plantas que ya no están en nuestro ecosistema porque las hemos venido reemplazando por eso. Entonces, ¿qué pasa? Disminuimos nuestra riqueza vegetal propia de la zona, disminuimos la especie de fauna, la especie de animalitos que tenemos allí porque no van a tener recursos para poder establecer sus colonias o simplemente sus poblaciones, ¿verdad? Y vamos a empezar a tener un deterioro del ecosistema como tal. Respecto al tema de consumo o depuración de dióxido de carbono de purificación, también vamos a tener un impacto, porque estos bosques homogéneos no consumen la misma cantidad de dióxido de carbono que puede consumir un bosque que es heterogéneo, que presenta varios tipos de especies diferentes.
Entonces desde ahí vamos a partir con nuestra estrategia. ¿Qué pasa? Entonces digamos que en este proyecto hemos decidido que vamos a tratar de recuperar como población cajiqueña esta montaña de Cajicá. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es que la gente conozca esta información. ¿Por qué lo digo? Bueno, hace unos días yo leía una noticia por una de las redes sociales y una persona cajiqueña decía que estaban deforestando nuestra selva, que estaban deforestando nuestros bosques cajiqueños y que estaban cortando los eucaliptos, que esos eucaliptos no los deberían cortar, que qué les pasaba. Entonces hay una ignorancia respecto al tema. Necesitamos empezar a documentar a la persona, empezar a enseñarles, a abrirle los ojos de que el eucalipto es una planta que está en estas montañas para eso, para ser cortada, para ser talada, para ser procesada y para generar papel y cartón. Lo que realmente la gente necesita saber es que necesitamos recuperar el ecosistema natural, que necesitamos recuperar todas las especies que existen en este ecosistema y que son propias. Entonces, la primera parte de mi proyecto va a ser esa. Vamos a empezar a hacer jornadas de profundización, de documentación, vamos a revisar la literatura que existe, vamos a empezar a ir a involucrarnos con colegios, con juntas de acción comunal, con empresas y vamos a empezar a transmitir esta información. Para esto yo, como estudiante de ingeniería ambiental y algunas otras personas que están en mi núcleo, vamos a empezar a hacer estas campañas como voluntariados, vamos a empezar a hacer una concientización y una sensibilización de esta partecita. El segundo paso es digamos que es como el talón de Aquiles de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos que involucrarnos ya con el tema legal y la empresa que está ejerciendo esta actividad en la zona. ¿Cómo podemos hacer para que esta empresa deje de generar este impacto acá? Pues podemos utilizar una estrategia de participación ciudadana que está establecida en la Constitución Política de Colombia. Vamos a revisar cuál es la más oportuna y vamos a empezar a recaudar firmas y vamos a empezar a hacer un movimiento social. ¿Para qué? Para que la empresa nos dé la concesión o se llegue a un acuerdo o miremos cómo se puede trabajar desde la parte legal el bien común y no el bien propio de los dueños de la empresa para poder recuperar nuevamente este bosque. Esta es la partecita, digamos, que puede ser más difícil y la partecita que es más cansona, pero las estrategias de participación ciudadana están y nos lo permiten hacer. Esto ya está súper investigado, está súper claro en el proyecto, pero pues bueno, vamos a continuar. La tercera fase de nuestro proyecto vendría siendo ¿cuál? Vendría siendo la reforestación. Para la reforestación, yo en Cajicá he venido trabajando hace tiempo con la alcaldía. La alcaldía nos va a facilitar unos viveros o unas camas altas también, ¿sí? En invernadero. ¿Qué podemos hacer con esas camas altas o esos invernaderos? Vamos a hacer una propagación de flora nativa, ¿sí? De especies nativas a través de esqueje. ¿Qué es el esqueje? Pues es cortar ramitas de manera diagonal, buscar un enraizante que sea bueno y empezar a propagar diferentes tipos de especies en estos invernaderos. La mayor cantidad de plantas que necesitamos para empezar con el proyecto nos las facilitaría la alcaldía. La alcaldía tiene una dependencia que se encarga de reforestar con árboles nativos diferentes zonas del municipio. Entonces digamos que con ellos vamos a conseguir una gran cantidad de material vegetal para poder reforestar la zona. En cuanto al tema de la extracción del eucalipto, pues eso obviamente es cuestión de organizarnos con la empresa y generar que ellos nos empiecen a brindar los espacios, que ellos terminen de hacer su extracción y empezar a ir a reforestar progresivamente, ¿verdad? Una de las dificultades que podemos presentar es la calidad del suelo. El suelo en este momento ya está muy afectado. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Cajicá, de subir la montaña y de mirar dónde están los monocultivos de eucalipto, en qué condiciones se encuentra el suelo, ustedes van a ver un suelo ya muy afectado. Pero pues la idea es que empecemos a hacer estrategias de recuperación. A medida que vayamos sembrando, a medida que vayamos implementando más especies, pues obviamente este suelo también va a ir mejorando. Bueno, la última fase, ¿sí? Bueno, para poder hacer la reforestación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a involucrar a las empresas que estén interesadas. Ustedes saben que hay algunos incentivos para empresas que están comprometidas con el medio ambiente. Entonces digamos que nos podemos meter por los objetivos de desarrollo sostenible, nos podemos meter por la disminución de gases de contaminación de efecto invernadero, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Y podemos involucrar a las empresas para que empiecen a tener esta acción social o esta labor social para ayudarnos a reforestar. Obviamente colegios, obviamente juntas de acción comunal, como le veníamos hablando, quiere decir que va a haber una gran cantidad de gente. De hecho, acá en Cajicá también estoy en un grupo, ¿sí? Donde hacemos jornadas de recolección de basuras, donde hacemos jornadas de limpieza, donde hacemos jornadas de sensibilización. Entonces digamos que ese mismo grupo
puede ser como un Green Team o un foco, digámoslo así, para empezar a difundir la información, y estoy seguro que ellos nos ayudarían. La última fase del proyecto es ir monitoreando cómo va el proceso de la reforestación, generar, digamos que, un manual donde podamos ir viendo los cambios que se van generando y pues claramente empezar también el tema de enseñarle a las personas la importancia de cuidar y de aprovechar estos recursos naturales. Entre los beneficios que vamos a tener un mayor empuje de senderismo, de turismo ecológico, vamos a tener mayor cantidad de recursos naturales, vamos a recuperar una riqueza cultural que era nuestro bosque, vamos a empezar a tener mayor cantidad de especies de fauna en la zona, ¿sí? Digamos que todo eso también va enfocado hacia el cumplimiento, como lo decíamos, de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, prácticamente resumiendo a gran escala, ya les dije cuál es la problemática, ya les dije cuál es la justificación. En el caso de los objetivos, es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a trabajar un objetivo general, y el objetivo general claramente tiene que estar relacionado con el nombre del proyecto o con la parte principal del proyecto. Entonces mi objetivo general va a ser restablecer las condiciones naturales y el equilibrio ambiental en los cerros occidentales de Cajicá, Cundinamarca, afectados por el monocultivo de eucalipto para la producción de cartón y papel. Es un objetivo grande, ¿verdad? Pero cuando ustedes lo miran, simplemente es tratar de eliminar el monocultivo e implementar cultivos heterogéneos de diferentes especies nativas de nuestra región. Para eso, entonces, hicimos 4 objetivos específicos, que son como el paso a paso para cumplir nuestro objetivo general. El primero, entonces, va a ser socializar la problemática generada por el monocultivo de eucalipto en Cajicá con la población. El segundo, seleccionar y aplicar una herramienta de participación ciudadana constitucional para desalojar las empresas que se lucran del monocultivo de eucalipto en Cajicá. El tercero es realizar las jornadas de reforestación ambiental involucrando diferentes actores o stakeholders de la zona. Y el cuarto es monitorear y evaluar la recuperación ambiental de los cerros occidentales. ¿Listo? Prácticamente ese es el resumen de la propuesta. Entre las debilidades y fortalezas, pues la fortaleza, yo sé que tenemos una capacidad de población con ganas de colaborar, con ganas de contribuir. Se podría lograr si nos ponemos de acuerdo todos y empezamos a unir esfuerzos y empezamos a buscar a las personas que nos van a ayudar. En el tema de la herramienta constitucional ya tenemos un abogado, ¿sí? Es muy amigo y él también ayuda con el tema de ayudarnos y orientarnos en cuál es la más objetiva que se puede aplicar, de qué manera podemos hacer el proceso sin entrar en un choque o en un conflicto con la empresa. Digamos que no sería lo mejor sacarla para otro municipio, porque sería pasarle el problema a otro lugar, pero pues digamos que podríamos ir mirando el tema de las compensaciones con ellos. Entonces, digamos que el proyecto está bien enfocado, el proyecto está bien referenciado, es completamente ejecutable, ya lo he consultado con bastantes personas y es muy ejecutable. Entonces espero que, profe, le guste mucho el video, le guste la idea. Obviamente estoy atento a sugerencias, le agradezco mucho su tiempo y espero que tengan todos los que puedan ver este video una feliz noche. Que estén muy bien.